A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Era el año de 1709 y frente a las costas de Chile, en la isla Juan Fernández, un grupo de aventureros ingleses vio una pequeña canoa que se acercaba a su barco. Cuentan que de aquella canoa bajó un bulto de huesos envueltos en un pellejo maltrecho, una maraña de pelos largos de todos los colores que gritaba cosas sin sentido, con adornos de mugre de los pies a la cabeza. Ese hombre se llama Alexander Selkirk. Y era un inglés que llevaba varios años viviendo en aquella isla solo, porque había sido abandonado por sus compañeros de aventura. Pero un día, arrastrado por una tormenta, llegó otro náufrago. Era un indígena chileno al que llamó Viernes, por ser viernes el día de aquel encuentro. Los dos hombres habían compartido aquella penosa experiencia en la isla, sobreviviendo de milagro y con talento, hasta que llegó aquel barco. Y ahora Alexander Selkirk le contaba al capitán inglés todas sus penurias. Al final, el capitán del barco llevó a Selkirk a bordo con destino a Londres y le prometieron a Viernes, el indígena, que enseguida volverían por él. Por supuesto, nunca lo hicieron. 10 años después de este encuentro, se publicó aquella historia en Londres. El autor se llamaba Daniel Defoe y la novela era Robinson Crusoe. Y en aquella maquillada, aunque maravillosa novela, Daniel Defoe nos cuenta que Robinson Crusoe abandonó la isla un día como hoy, 19 de diciembre de 1628. Tras 28 años de soledad. Y hoy, tras casi 400 años, los lectores de todos los idiomas y de todos los tiempos agradecemos a Daniel Defoe el habernos regalado aquellas aventuras inolvidables arrancadas de la vida real. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Luego de un mes de ser denunciados por presunta infracción electoral, el Tribunal Contencioso Electoral no ha podido notificar a Luisa González y Andrés Arauz. Caso González y otros, quinto sentenciado por la desaparición forzada de 3 personas. AMT sanciona a 2 conductores por infracciones captadas en videos ciudadanos. Gobierno Nacional invierte $3.3 millones en la recuperación de la infraestructura cultural del país. El presidente Noboa supervisó avances de obras en el corredor vial E25 en Los Ríos. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Luego de un mes de ser denunciados por presunta infracción electoral, el Tribunal Contencioso Electoral no ha podido notificar a Luisa González y Andrés Arauz. El Tribunal Contencioso Electoral, TCE, no ha podido notificar hasta el momento el inicio del proceso por presunta infracción electoral a los dirigentes de la Revolución Ciudadana Luisa González y Andrés Arauz. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, en su calidad de denunciante, certificó ante el TCE que no ha podido dar con las direcciones exactas de los dirigentes, pese a que ha acudido a varias instancias e instituciones. Esta certificación fue dada como válida por parte del Tribunal Contencioso Electoral y de esa manera se evitó que el proceso sea archivado. Sin la notificación, el trámite no puede continuar. El proceso por presunta infracción electoral denuncia un supuesto mal manejo de las cuentas correspondientes a la campaña de las elecciones del 2023. En ese proceso electoral, Luisa González y Andrés Arauz conformaron el binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. Richard González es el juez del Tribunal Contencioso Electoral que sustenta el caso temporalmente y ante la imposibilidad por el momento de notificar a los presuntos infractores, ha dispuesto una serie de acciones para agotar todas las opciones de búsqueda. Entre las acciones a llevarse a cabo, el Tribunal Contencioso Electoral enviará oficios al IES, a la Contraloría General del Estado, a la Agencia Nacional de Tránsito, al Registro Civil, a la Dirección Nacional de Registros Públicos, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en el caso de esta última entidad, con el fin de que remitan información sobre el registro
migratorio. Gobierno Nacional invierte $3.3 millones en la recuperación de la infraestructura cultural del país. El Gobierno Nacional, liderado por el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, ejecuta una inversión de más de $3.3 millones en el marco del Plan de Restauración de Infraestructura Cultural, orientada a la renovación, modernización y fortalecimiento de museos, bibliotecas, archivos, centros culturales y reservas patrimoniales a escala nacional. Como parte de esta estrategia, el Estado entregó un terreno de 13.004 metros cuadrados para la construcción del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador, que contará con condiciones técnicas especializadas para el resguardo de la colección nacional. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria dirigida a arquitectos nacionales e internacionales, con equipos interdisciplinarios, para participar en la primera etapa del concurso de anteproyecto arquitectónico. El plan contempla trabajos de mantenimiento, rehabilitación y adecuación en diversas instituciones culturales del país, entre ellas el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el Museo de Manta, el Museo y Parque Arqueológico Pumpungo, el Museo de Riobamba, el Museo de la Memoria, los museos de Bahía de Caracas y Loja, así como el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. De igual forma, se ejecutaron trabajos de mantenimiento y repotenciación en el Teatro Centro Cívico y en las sedes de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y Loja. En paralelo, el Ministerio desarrolla el Sistema de Gestión de Colecciones, una herramienta que permite organizar y centralizar la información histórica, técnica y administrativa de la colección nacional. Caso González y otros. Quinto sentenciado por la desaparición forzada de 3 personas. Esta tarde el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 25 años de pena privativa de libertad a Darwin Stalin C.R. como autor del delito de plagio, desaparición forzada según el Código Penal, vigente a la fecha de los hechos. Este ex servidor policial participó en el operativo que se desarrolló dentro de una farmacia de Guayaquil el 19 de noviembre del 2003. En la audiencia de juzgamiento desarrollada los días 10 y 11 de noviembre del año en curso, el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón Argudo, demostró sobre la base de la evidencia recabada que el ex policía Darwin Stalin C.R. fue parte de la estructura de cuidado de todo lo periférico, control externo a la farmacia, es decir, tuvo una participación principal en la distribución de roles, misma que fue funcional para proteger las actividades que desarrollaban los otros involucrados dentro del local. La Fiscalía General del Estado presentó las pruebas periciales, testimoniales y documentales con las que quedó demostrado que el procesado formó parte del grupo parapolicial liderado por el ex oficial de policía Eduardo G. y otros miembros de esa institución, tanto en servicio activo como pasivo, quien actuó con la aquiescencia de todas las autoridades involucradas en este caso. Las pruebas presentadas por la institución determinaron que las acciones efectuadas corresponden a graves violaciones a los derechos humanos, por lo que son imprescriptibles. El día de los hechos, en la farmacia ubicada en Alborada, en Guayaquil, se produjo la desaparición forzada de los ciudadanos Johnny G., César M. y Erwin B., y hasta la fecha no se conoce el paradero de 2 de ellos. La sentencia. El fallo condenatorio dictado por el tribunal conformado por los jueces Felipe Córdoba, Javier de la Cadena y Julio Inga contempla el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados, el tratamiento psicológico para las víctimas indirectas y la reparación material. En este caso, por el delito de desaparición forzada en 2024, fueron sentenciados Eric S., Mario C., Aurelio Che y Marcos B. a 26 años de prisión. El presidente Noboa supervisó avances de obras en el corredor vial E25 en Los Ríos. Este 17 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, recorrió el corredor vial Buena Fe-Juján, donde se ejecutan obras de rehabilitación orientadas a mejorar la movilidad, la seguridad y conectividad de la zona. Durante la visita, el jefe de Estado verificó en varios puntos el avance de los trabajos que se desarrollan a lo largo de esta vía estratégica que une a sierra con costa.
En este contexto, destacó la importancia de la provincia para el desarrollo nacional y afirmó: el Ecuador está avanzando y Los Ríos debe avanzar con el país, no puede quedarse en el olvido, como en otros gobiernos. Los Ríos es el corazón productivo del país. La rehabilitación funcional del corredor abarca un total de 128.43 kilómetros de vía, con una inversión superior a 43.1 millones de dólares por parte del gobierno nacional. Entre otros, los trabajos incluyen la reconstrucción de carriles de rebasamiento en el tramo Quevedo-San Juan y la ampliación de 4 carriles entre San Juan y Babahoyo, lo que permitirá reducir los embotellamientos, acortar significativamente los tiempos de viaje y fortalecer la ruta clave para el comercio nacional. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, reiteró la importancia de intervenir esta vía y señaló que se trata del corredor con mayor tránsito vehicular del país. Agencia Metropolitana de Tránsito sanciona a 2 conductores por infracciones captadas en videos ciudadanos. En Quito, las infracciones de tránsito se sancionan de acuerdo con la ley. Gracias a 2 videos ciudadanos publicados en redes sociales, la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT pudo evidenciar faltas cometidas por conductores en distintos puntos de la ciudad. Con estas alertas se identificaron de manera inmediata a los vehículos involucrados y dio seguimiento a los casos con la finalidad de erradicar este tipo de inconducta por parte de estos 2 conductores. Esta semana los conductores fueron sancionados de acuerdo con la ley y en un acto realizado en la Avenida de los Iris ofrecieron disculpas públicas. Caso 1. El primer video involucra a un bus de transporte público. En las imágenes se observa que la unidad que circulaba en sentido contrario a la vía en la intersección de la avenida Capitán Alfonso Yepes y Real Audiencia impacta a un peatón que intentaba cruzar la calzada, provocando que la persona caiga al suelo. Las imágenes fueron captadas por el conductor de un vehículo que se encontraba en el sector. ¿Cuál es la sanción? El artículo 390, literal 3 del Código Orgánico Integral Penal señala que el conducir contrario a la vía tiene una multa de $70.50. Además, en este caso, la cooperativa también desvinculó al conductor. Caso 2. En un video que circula en redes sociales se evidencia que un taxi invade la ciclovía. El hecho se registró durante el desarrollo del paseo dominical, pese a que este perímetro se encuentra debidamente delimitado exclusivamente para peatones y bicicletas. ¿Cuál es la sanción? El conductor del taxi fue sancionado con base al artículo 390, literal 19 del COIP, que establece una multa de $70.50 por invadir el carril exclusivo de ciclistas. Discurso vacío. Las expectativas que se habían producido ante el anuncio de la Casa Blanca de un discurso que el presidente Trump dirigiría a la nación durante el horario de mayor audiencia, en un momento que no correspondía a ningún evento habitual, como el aniversario del regreso de Trump al poder, lo que recién ocurrirá en un mes más. Periodistas como Tucker Carlson, cercano a la Casa Blanca, afirmó que en el esperado discurso Trump anunciaría el inicio de una guerra contra Venezuela, generando esperanzas en muchos que demandan un cambio en ese país y que están seguros no se producirá por las buenas. El discurso, incluso para los estándares usuales de Trump, fue desilvanado, inconexo e impreciso, con las hiperbólicas exageraciones de los éxitos de su administración que el propio discurso en su presentación desmentía. Incluso pareció que el discurso le fue pedido a Trump por funcionarios suyos que además le plantearon una determinada duración, pues al final Trump pregunta si se ajustó a los 20 minutos programados. Como quiso decir tantas cosas, resultó evidentemente atropellado e incoherente. Lo que se pudo deducir, no tanto del discurso, sino del momento y el enfoque, es la preocupación del entorno presidencial por la situación interna del país y el marcado deterioro de la imagen del presidente, que a un año de lo que él mismo en el discurso afirmó fuera una aplastante victoria en las elecciones presidenciales,
Según todas las encuestas, su aceptación se ubica por debajo del 40%, desnudando la falacia de tal victoria. Valga recordar que Trump no ganó en el voto nacional, sino estrechamente en el voto electoral indirecto propio del sistema electoral norteamericano. La preocupación de su entorno se justifica, pues la insatisfacción general por el costo de la vida y la inflación son hoy las prioridades de la población y en este acápite los resultados de la actual administración no son halagüeños. Como cabía esperarse, la herramienta favorita de Trump para su política exterior, la imposición arbitraria de aranceles a los productos que Estados Unidos importa, terminó siendo pagada por los propios consumidores norteamericanos, algo que, por la más elemental lógica económica, debía suceder. Esa política se convirtió en un boomerang que hoy golpea a la nación y a la administración Trump. En el discurso, Trump busca atribuir a Biden las responsabilidades por un supuesto desastre de la economía, uno que Trump afirma estar intentando corregir sin mayor éxito por lo que se ve. Otra vez, los números con los que resulta tan difícil discutir lo desmienten. Biden entrega el país en enero pasado con una inflación inferior al 3%, en un constante descenso de los elevados niveles de los años anteriores como resultado de políticas de inyección inorgánica de recursos durante la prolongada paralización de la economía por la pandemia. En 3 años, la inflación cayó del 8% a menos del 3%, y el que esta tendencia ahora se revierta no es responsabilidad de Biden, algo que es así percibido por gran parte de la población, según se desprende de una encuesta de Fox, donde el 62% de los encuestados consideran más responsable a Trump por la situación económica actual. Resulta evidente que las repetidas menciones que hace el presidente Trump de su antecesor, atribuyéndole todos los males de la República, están dirigidos a la creación de un enemigo, un cabeza de turco a quien trasladar sus propios fracasos. Para las magas y magos que rodean a Trump, los resultados de varias elecciones locales deben ser vistos como ominosos mensajes de cara al futuro, un año 2026, en el que se deberán renovar parte de los representantes y senadores, sabiendo que las mayorías que tiene Trump en ambas cámaras es, por decirlo menos, precario. Si el deterioro de la situación económica y de la imagen presidencial continúan, esas elecciones de medio periodo se pueden convertir en un momento de inflexión en el país al restablecerse el equilibrio de poderes muy venido a menos por el servilismo incondicional de gran parte de los representantes que otrora fueron republicanos devenidos en obsecuentes servidores del presidente. Las perspectivas de una reacción al interior del Partido Republicano y un retorno a sus conceptos y principios tradicionales no lucen muy probable hoy, dado el control que alcanzó el presidente al convertirse en gran elector y factotum. Pero ya algunas voces disidentes han aparecido ante la creciente desconexión de magas y magos con la realidad del país. La anulación buscada por Trump de fórmulas de financiamiento alcanzables para los estudios de los jóvenes universitarios, un clamor nacional para poder iniciar una profesión sin el dogal de una deuda altísima, o del programa de salud Obamacare, un paliativo para dar acceso a un básico programa de salud a la gran población desprotegida, son señales de un distanciamiento cada vez mayor del partido de una base electoral que ha sido fiel en los estados tradicionalmente republicanos, pese a una obvia incoherencia. La pérdida de esa base
puede desencadenar unos cambios electorales profundos que debilitarían al partido y las opciones de los candidatos, nuevos o aspirantes a reelecciones. Varios representantes republicanos se han opuesto públicamente a estas propuestas, sobre todo del Obamacare, pues los costos de salud en el país resultan impagables sin un seguro privado igualmente muy oneroso. Que Estados Unidos sea el único país desarrollado que carece de un sistema de salud universal como los que cualquier país europeo cuenta, es increíble y supone una carga casi insostenible para grandes segmentos de su población. La solución de Trump en su discurso fue afirmar descabelladamente el descenso del costo de las medicinas a una quinta parte, lo cual es de una falsedad absoluta. Para quienes aguardaban la invasión a Venezuela, más vale remitirse a otras declaraciones de Trump, reclamando se devuelva a las grandes petroleras americanas sus concesiones de campos en ese país, exigencia que difícilmente se haría a quien se va a invadir y a cuyo gobierno se derrocará en los próximos días. A un costo monumental, la armada desplegada en el Caribe seguirá hundiendo unas canoas y Trump seguirá amenazando con que ya se le acabe el tiempo a Maduro, mientras hablan por teléfono cada cierto tiempo, tal como lo ha hecho con sus supuestos hartazgos con Putin, al que mientras tanto plantea un plan de paz que, a pesar de ser una rendición casi incondicional de Ucrania, es insuficiente para los apetitos imperiales de Putin. De a poco, el mundo ha ido calibrando la realidad del juego de Trump, como sucedió con Brasil, que replicó los aranceles que le pretendió imponer Trump con los suyos propios, que resultaron mucho más graves para los Estados Unidos al ser el Brasil uno de los pocos países con los que tenían balanza comercial favorable. El clamor de las empresas afectadas, seguramente grandes contribuyentes a las campañas de Trump, logró el retiro de los aranceles y de la orden contra el juez que dispuso el encarcelamiento de su aliado Bolsonaro. En fin, el discurso de un Santa Claus al que se le quedaron los regalos en el trineo, pero que señala cuál será la tendencia para el año 2026. Muchas gracias. 303 millones de dólares para Metro de Quito y mejoras del sistema de transmisión eléctrica de Ecuador son aprobados por la Corporación Andina de Fomento. Con el propósito de desarrollar dos proyectos estratégicos en Ecuador, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Corporación Andina de Fomento, dio luz verde a un paquete de financiamiento de 303 millones de dólares. Los dos proyectos en los que se utilizarán estos recursos son la modernización del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica y la ampliación de la primera línea del Metro de Quito. Las iniciativas apuntan a mejorar la calidad de vida, sostener el crecimiento económico y reducir riesgos estructurales en sectores clave. Para el caso de la modernización del Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, irán 223 millones de dólares de los 303 aprobados. Estos fondos se asignarán al programa de expansión del Sistema Nacional de Transmisión y se buscará a través de este plan robustecer la red eléctrica mediante nuevas subestaciones, equipos de transformación y líneas de transmisión. El programa de expansión del Sistema Nacional de Transmisión tiene tres intervenciones importantes. La primera, el sistema de transmisión La Paz Molino de 230 kilovatios en la provincia de La Suay. La segunda, el sistema de transmisión Membrillo Matala La Ceiba Colectora Pasaje de 500 kilovatios que enlaza subestaciones en Loja, y la tercera es el sistema de transmisión Chorrillos Lago de Chongón en Guayas de 230 kilovatios. Los 80 millones restantes del financiamiento aprobado por la Corporación Andina de Fomento irán a beneficio de la extensión de la primera línea del Metro de Quito para el tramo que conectaría El Labrador con La Ofelia, con 5.3 kilómetros de recorrido subterráneo y la construcción de 4 nuevas estaciones. Nueva Aurora y La Balbina se preparan para estrenar 2 nuevos centros comunitarios Casas Somos.
Desde el sábado 20 de diciembre, los vecinos del sur de Quito tendrán a su disposición dos nuevos centros comunitarios Casa Somos, Nueva Aurora y La Balbina, que estarán ubicados en el Parque Nueva Aurora y en el sector de La Balbina, respectivamente. Ambos espacios ofrecerán talleres y actividades gratuitas o bajo costo, destinados al desarrollo de conocimiento y habilidades en áreas como las manualidades, música, danza, inclusión digital, belleza y bienestar personal. Las instalaciones cuentan con lactarios, áreas verdes y juegos infantiles dentro de una infraestructura inclusiva diseñada para toda la familia. Los beneficiarios destacan la utilidad de los talleres y la calidad de los nuevos espacios. Mercy Herráez, usuaria de la Casa Somos Nueva Aurora, señaló tener un espacio adecuado que va a ayudar a muchas personas, en especial a madres cuidadoras, y también para la nivelación de los niños es muy importante. Su hija participa actualmente de talleres de lectura, escritura y matemáticas, mientras ella asiste a charlas motivacionales y planea inscribirse en un curso de marketing en enero. María Jami, vecina de Guamaní, también resaltó la importancia de estos centros. Yo vine porque no sé leer ni escribir y gracias a las Casas Somos tengo 3 meses aprendiendo. Es una maravilla, toda la comunidad deberíamos cuidar estos espacios. Desde hace 5 años, Janet Flores, docente de los cursos de refuerzo académico, se mostró entusiasmada por la infraestructura. Ahora tendremos aulas dignas para nuestros niños, con bancas, pizarras y escritorios, comentó. El presidente Daniel Noboa entrega equipamiento táctico para las Fuerzas Armadas con una inversión de 9.4 millones de dólares. Un presidente que protege, cuida y que apoya a las Fuerzas Armadas es un presidente que apoya a la ciudadanía y al progreso del país, expresó el primer mandatario Daniel Noboa Sin este martes 16 de diciembre en la ceremonia de entrega de equipamiento tecnológico y táctico a las Fuerzas Armadas, institución clave en el resguardo de la soberanía del Ecuador. Para el gobierno es prioritario fortalecer a las Fuerzas Armadas a fin de apoyar su misión constitucional de garantizar la integridad territorial y la paz ciudadana. Por eso una inversión de 9.4 millones de dólares y se entregaron 54 camionetas, 24 motocicletas, 6 drones para vigilancia, 25.103 uniformes y botas y 350 paracaídas. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla, sostuvo el jefe de Estado. Por su parte, John Miño, comandante general de la Fuerza Terrestre, agradeció al presidente de la República y al ministro de Defensa por el apoyo del Ejecutivo con la defensa y seguridad nacional. Por consiguiente, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas de mantener los más altos intereses de la nación, actuando con firmeza y lealtad con el pueblo ecuatoriano. A este agradecimiento se sumó el capitán de infantería Daniel Leboyer, quien en nombre de los soldados afirmó que este equipamiento será fundamental en las labores militares que promueven la seguridad del país. Durante su alocución, el primer mandatario fue determinante al afirmar que su administración no se detendrá en el combate a las amenazas, por lo que recalcó: vivimos un momento clave en la historia del Ecuador y de toda la región, un momento en el que decidimos recuperar al país de las garras del crimen en todas sus formas y construir una sociedad más justa, donde el trabajo, la paz y la seguridad no sean un privilegio, sino un derecho para todos, finalizó Noboa. En Radio Sucesos estuvo Sarija Moya, ministra de Economía, habla de las cifras económicas y gestión en el ministerio. Escuchemos lo que dice. Una de las principales responsabilidades que ha tenido este gobierno es precisamente poder hacer que los ingresos vayan costeando los gastos. Es un pedido de la ciudadanía que exista más inversión, que exista más gasto en servicios sociales, y eso tiene que venir acompañado con un crecimiento también de los ingresos, y en función de eso se han adoptado medidas precisamente para que ese aumento en el gasto no genere un déficit tan grande o que sea inmanejable por el gobierno y que también sostenga la cadena de pagos. El déficit va a cerrar alrededor de 3 puntos porcentuales, eso es algo manejable y eso es algo que viene acompañado con medidas para aumentar los ingresos que ya se tomaron, que ya se adoptaron y que ya están dando los resultados. Entonces, no es algo que este gobierno ha cuidado más bien. Y en términos, por ejemplo, de inversión pública,
Actualmente tenemos un monto que bordea alrededor de 1.700 millones al considerar no solo el ejecutado, sino también los anticipos, que como se ha venido explicando, los anticipos no se reflejan en el devengo. Los anticipos contablemente no están ahí, entonces hay que considerarlos. Si consideramos los anticipos, que es lo que se entrega a los proveedores para la ejecución de obra pública, es alrededor de 1.700 millones, es decir, el 78%, y el resto ya está contratado. Esto también era un pedido de la ciudadanía. En el 2024 fue alrededor de 1.400 para estas mismas fechas, entonces hay un incremento de 300 millones y es precisamente el poder tener este orden dentro de las finanzas públicas lo que nos permite atraer nuevos financiamientos, como por ejemplo el que va a llegar, que es para el proyecto Miti Miti, que es una obra estratégica de nuestro gobierno. Cuéntanos sobre ese proyecto, el programa Miti Miti, de dónde se sale el financiamiento para que se pueda dar esta tasa de interés para vivienda hipotecaria subsidiada por el gobierno. Se llama Miti Miti porque lo que nosotros hacemos es pagar la mitad del interés de la adquisición de una vivienda. La tasa de interés está alrededor del 9-10%, pero la ciudadanía puede acceder a vivienda en tasas de 4.99% con el subsidio que nosotros estamos dando. ¿Cómo funciona? Es que el Banco Interamericano de Desarrollo ha dado una garantía de 250 millones que moviliza 500 millones para un fideicomiso a través del cual nosotros subsidiamos esta tasa de interés. Este programa durante el 2025, desde el 2023 al 2025, ha tenido un apoyo presupuestario de tan solo 200 millones en los 2 años. Entonces, la inyección de recursos que nosotros estamos haciendo a este programa es sustancial, no se había visto previamente y va a dinamizar el sector de la construcción. Esto va a generar empleo y también vamos a reducir el déficit de vivienda habitacional. Se prevé que se puedan construir alrededor de 13.600 soluciones habitacionales a través de este mecanismo y solo a través de este financiamiento. Pero adicionalmente también se atraen recursos de la CAF por 102 millones también para este fideicomiso y sin duda esto va a inyectar esa liquidez que necesita uno de los sectores que más trabajo genera. Bueno, importante conocer sobre esto. Hablemos de cifras económicas, ministra, porque se han dado algunos datos desde el oficialismo. Se ha dicho, por ejemplo, que se incrementó un 10% en las ventas, que la inflación ha bajado un poco. Y bueno, ¿cómo cierra la economía en este año? También se menciona que las reservas internacionales están en su punto más alto. ¿Cómo esto influye en la economía ecuatoriana? ¿Cómo influye en el bolsillo de la gente a la final? ¿Y cómo terminamos este 2025? Aquí hay un ciclo de crecimiento económico muy importante. Cuando existe liquidez en la economía, los depósitos de los bancos crecen. En nuestro caso, de noviembre a noviembre han crecido en un 15%. Es decir, los bancos tienen mayor liquidez para poder prestar y financiar al productor, al emprendedor, a la familia que necesita adquirir una vivienda, a la familia que necesita adquirir un vehículo y le puede dar mejores condiciones de crédito a esa familia. Adicionalmente, si nosotros vemos cómo ha crecido nuestro sector productivo, podemos ver que el crédito productivo ha crecido en un 19.3%. Es decir, tiene un crecimiento por encima de lo que han crecido los depósitos, lo que quiere decir que los bancos están apoyando también al sector productivo. Nuestros productores están encontrando financiamiento, diversifican sus procesos de producción y esto hace que aumenten también nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones, solo para tener una idea, siempre se ha dicho que el Ecuador es un país dependiente del petróleo. Y en 2023 nuestra balanza comercial no petrolera, es decir, la diferencia entre lo que exportamos, que son bienes no petroleros, y lo que importamos de bienes que no sean petroleros, era de 73 millones. Actualmente esa diferencia es de 3.700 millones. Es decir, ha tenido un crecimiento que nunca antes se ha visto en el sector exportador. Esto quiere decir que también este sector está generando más fuentes de empleo, necesita producir más, genera más empleos. Y esto viene acompañado con algo muy importante que es qué tan caros son los productos que nosotros compramos en el Ecuador. Y esa es la inflación. La inflación es ese indicador que nos dice si sigue costando lo mismo que el anterior año nuestros productos. Y tenemos una inflación muy controlada, una de las más bajas de la región, lo que quiere decir que las familias ecuatorianas mantienen
su poder adquisitivo. Entonces pueden seguir comprando con los mismos precios, pero tenemos una mayor liquidez en la economía, lo que hace que puedan acceder y que puedan comprar, y por eso se ve el crecimiento en las ventas que tenemos, que es ya de 2 dígitos, del 10%. Carlos Javier Nieto, medicina interna del Hospital Metropolitano, estuvo en Radio Sucesos. Habla sobre los resfriados y las gripes en diciembre, cómo diferenciar síntomas y cuándo asistir al médico. Vamos con la nota. Esta no es una nueva cepa, no es un nuevo virus. De hecho, este tuvo su repunte en 1968, que básicamente ahí se conoció como la pandemia de influenza de Hong Kong. Y este es un remanente. Nosotros tenemos 3 remanentes generalmente estacionales cada año, que normalmente son el H1N1, el HN3 también, con su clavo K, y también tenemos por ahí un tipo B. Por eso las vacunas generalmente vienen para estos 2 tipos de virus grandes, los B y los A. ¿Cuál es la única diferencia? Que normalmente este subtipo viene y aparece normalmente a partir de enero, febrero, marzo. Pero ahorita tiene un ingreso más bien temprano. Adelantado. Y por eso generalmente nos tomó por sorpresa, porque la vacunación en nuestro país generalmente la empezamos a partir de septiembre, octubre, noviembre, y generalmente es mucho más alta en diciembre. Entonces eso quiere decir que para el mes de enero la vacuna ya hace efecto a partir de la tercera semana y la gente está mucho más con defensas, digamos, entre comillas. Toma 3 semanas que las vacunas hagan de 15 días a 3 semanas. Pues hay mucha gente que se vacuna y recién a los 2 días ya quiere tener las defensas y tiene su farro y demás. Que se vacuna, a los 2 días se enferma y dice la vacuna me enfermó. Correcto. Entonces lo que nosotros decimos siempre es, vea, 15 días, aguántese un poquito las ganas de farrear y a los 15 días, 3 semanas usted ya tiene. El problema es que fue muy congruente el sentido de que venimos de fiestas de Quito, reuniones, entonces aparte de eso el clima ha cambiado bastante y tenemos esta entrada temprana de esta subespecie de la influenza, y entonces claro, se da la tormenta perfecta para que tengamos un incremento bastante importante de casos. Normalmente nosotros en la comunidad hablamos de resfriado, catarro, cuando bueno, un poco de moquitos, un poco de dolor de cabeza, malestar. Tienen gripe. Todo es gripe. Pero eventualmente la idea es que las gripes, como siempre decimos los pacientes, los gripes eran lo de antes, ¿no? 2, 3 días estabas y no pasaba nada. Pero si tú de un día a otro estás con fiebre, escalofríos, malestar, te duele el cuerpo, te duele moverte, empiezas con una tos importante en menos de 48 horas, eso no es gripe. O sea, así no, el concepto que nosotros tenemos. Eso ya es un concepto mayor, como una influenza, como un cuadro que ya es sistémico. La única diferencia entre el resfriado es que es más bien respiratorio puro, pero en cambio ya las influencias o las gripes estacionales son mucho más allá, tienen más dolor sistémico, dolor articular, baja el apetito y hay tos. Y la fiebre también alta. Muy alta y en poco tiempo. Ahora, ¿cómo diferenciar de una potencialmente H3N2 subclado K de otro tipo de influenza? Normalmente este tipo de influenza es mucho más severa en el tiempo. ¿Qué significa? En muy poco tiempo, en 6 o 8 horas, tú estás. Entonces, es la gente que dice, hasta ayer en la noche estuve bien, hoy día me levanté más o menos, pero a las 4 de la tarde estuve hecho pedazos. Ese paciente probablemente está circulando con un virus un poquito más molestoso, digamos, y que prende mucho más el sistema inmunológico, que haya fiebre, que haya escalofríos, que haya malestar, quiere decir que el sistema inmunológico está atacando al virus, pero esto también obviamente nos genera malestar a nosotros. Entonces es importante que la gente reconozca que si más rápidamente tenemos sintomatología en 6 o 8 horas, me da fiebre, me da escalofrío, estoy muy mal, de hecho empiezo a tener sensación de dolor inclusive en los huesos, eso no es solamente una gripecita como tal y debería rápidamente, primero, a ponerse en contacto con su médico, que es lo más importante. Segundo, ver cuántas personas cercanas tenemos con patologías previas. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa son grupos vulnerables. Mujeres embarazadas, pacientes con oncológicos, pacientes diabéticos que pueden completar, ancianos o personas mayores de 65 años de edad y los niños menores de 5 años, que son generalmente los que más hemos visto ahora en las emergencias. Bueno, también mencionaba que hay síntomas como diarrea que se puede presentar, ¿no? Sí, correcto. Normalmente cuando vemos influenza, por ejemplo, nosotros tenemos la influenza A y la influenza B. La influenza B generalmente tiene más sintomatología gastrointestinal también, aparte de la respiratoria. Entonces tenemos doble mecanismo de deshidratación de los pacientes y esto es lo que generalmente lleva a que haya mucha más sintomatología molesta y que acudan a los hospitales.
Bueno, ¿cuándo acudir al médico? ¿Cuándo pensar que esto es algo más grave? Y también qué tan contagiosas son estas influencias. Y, por ejemplo, si estamos bien al día anterior, pero al siguiente día ya nos decimos pedazos, ¿somos contagiosos el día previo, por ejemplo? Correcto, normalmente nosotros estimamos que aproximadamente 2 a 3 días previos tuvimos nosotros el contagio o el contacto con alguna persona enferma. Lo que sí nosotros le recomendamos es, si usted tiene sintomatología respiratoria, rápidamente póngase mascarilla. O sea, independientemente de que sea una gripe simple o que sea una gripe mucho más fuerte, póngase mascarilla, haga el lavado de manos, utilice nuevamente el alcohol gel, porque es lo que más hemos visto. Ahorita tenemos un poquito de brote, sobre todo, ¿por qué? Porque las escuelas, los niños generalmente son los medios transmisores y esto llevan a la casa. Entonces, normalmente, ¿cómo reconocerla? Rápidamente la sintomatología. ¿Qué hacer? Si vemos que en pocas horas estoy con mucho malestar, no se automedique, eso nos está ocultando mucho los cuadros y estamos viendo cuadros respiratorios más complicados justamente porque al segundo o tercer día se han tomado antigripales, se han tomado analgésicos, se han tomado medicamentos o antibióticos, que es el problema. Peor. Claro, y recordemos a la población que los antibióticos no matan virus, lo que hacen es matar la flora intestinal y el paciente podría tener diarreas también asociadas a los antibióticos. En Impacto Informativo, Esteban Santos, internacionalista, habló de la polémica regional debido a la elección de José Antonio Kast como presidente en Chile. Escuchemos lo que opina. Que el hecho de cooperar no quiere decir lo que hemos hablado tantas veces contigo, ¿no? No es una cesión de soberanía, es el reconocimiento que hay problemas en común y que hay ayudas que las requerimos de cara a enfrentar los problemas comunes. En este caso, puntualmente, la inseguridad, la violencia terrorista narcocriminal, que se le ha denominado así, y la minería ilegal. ¿Se requería o no se requería una base? A ver, con el prisma que usted lo quiera ver, y dejémoslo muy claro. Tú lo has mencionado muy bien, esto empezó con el gobierno, de hecho es Lenín Moreno, lo sigue Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, porque en inglés las siglas, se conocen como SOFA, que es el Estatuto de la Fuerza, que básicamente son convenios de cooperación entre dos estados en materia de seguridad en lo que usted quiera. Si usted quiere cooperar, por ejemplo, en temas de minería ilegal o de inmigración irregular o de droga. Entonces, la lógica es que estos son acuerdos puntuales para una operación en puntual. Tiene que haber un fiscal ecuatoriano que esté en vuelo, tiene que haber una operación coordinada, tiene que haber un responsable, tengo que decir cuándo empieza, cuándo se acaba. Y claro, esto implica toda una parafernalia de organización, que no estoy en contra. La lógica era si es que esto lo queríamos reforzar, pero para terminar de responder tu pregunta, celebro que puedan existir pues estos estatutos de la fuerza y que el Ecuador, el Ejecutivo ecuatoriano, tenga pues de la mano esta ayuda para estos temas en conjunto que los necesitamos hoy más que nunca. Pero ya hay comentarios de que con esto se está vulnerando la decisión del 16 de noviembre. No, porque la Corte Constitucional fue muy clara en ese sentido de que el presidente sí puede firmar acuerdos de cooperación y cuando se hablaba justamente del Estatuto de la Fuerza, esto ya pasó, te repito, por la Corte Constitucional, es más, fue la jueza Carmen Corral la que dio su fallo, en donde expresamente se mencionaba que esto era una potestad que podía hacerlo el Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Que no pueden haber tropas estacionadas aquí en el Ecuador por tiempo indefinido. La lógica es, y esto se lo dijo ya se resolvieron algunas de estas dudas que teníamos y creo que eran unas dudas razonables. Oiga, ¿qué pasa en caso de controversia? ¿Qué tipo de ley es aplicable a estos soldados? ¿Qué trato se les va a dar? Y esto ya se resolvió, que es la Convención de Viena, que estamos hablando de darles un trato diplomático, las inmunidades y los privilegios diplomáticos como tal, y repito, la lógica de hablar de operaciones muy puntuales. Bueno, ahora sí vamos al tema de Chile. Vea cómo son las cosas. El pueblo chileno, en un altísimo porcentaje, aprobó democráticamente y pidió que vuelva lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 por las armas. Esa es la gran diferencia. En el 73 fue un golpe de Estado, unívocamente. Ahora, con lo sucedido el domingo, la gente, quizá con un ánimo nostálgico pero razonado, pide al pinochetismo de vuelta. Esa es la interpretación. Mira, yo le doy un beneficio de inventario. Entiendo perfectamente a dónde vas, porque este es el gobierno más conservador desde el retorno a la democracia en Chile. Así es, Son 35 es años. pinochetista puro.
Ya, y tú ves que se dieron algunas fotos de jóvenes que tenían el cuadro de Pinochet, así como algunos españoles lo tenían recién de Franco. O sea, Y de claro, hecho, José Antonio Caz tuvo a su familia trabajando en el gobierno de Pinochet. El hermano mayor de Caz fue ministro de Finanzas. fue parte de estos denominados Chicago Boys, de todo lo que fue este famoso cambio en la economía macro, que es lo que le tiene a Chile con esos números macro en lo económico. Siempre la pregunta es, bueno, pero en lo social hay una deuda muy, muy grande y esto fue lo que, entre otras cosas, estalló en el propio octubre del 19 que tuvo Chile y de ahí nació el actual presidente saliente Boric. ¿Cuál fue el tema? Que yo creo, querido Edgar, que al final, oiga, usted me ofreció mucho, pero no me dio mucho. Y entonces, mira, el Latinobarómetro, a mí me parece interesantísimo que muestren estos datos, que hay muchos jóvenes entre 20 y 30 años que, claro, no vivieron en dictadura, no tienen idea de lo que es esto, pero que no les interesaría hablar tanto de gobiernos de izquierda o de derecha en la medida en la que sea una persona, llámele un líder autoritario, que le pueda resolver lo que realmente le interesa. Esto es seguridad, educación, trabajo. Si es que esto no llegó a pasar con la supuesta extrema izquierda que quería cambiar la constitución que no pudo, que quería arreglar el ascensor social que tampoco pudo, pues entonces esta es la parte para mí, Edgar, importante, que si tú te fijas en Chile, no hubo una campaña de lo que pasa en el resto de Latinoamérica, de la reactivación económica, de las inversiones, de cómo salir adelante. No, no, no. Chile es un país muy estable en lo económico. En lo que definió esta elección para mí fueron dos cosas, la migración y la seguridad. Entonces, ¿quién es el hombre duro que va a decir y se va a parar en frontera y les va a decir o salen por las buenas o les saco yo? Y eso es el discurso que terminó de envalentonar y regresar a lo básico, el back to basics, y tú ves que ganó con más de 20 puntos. La amenaza del crimen organizado, primera parte, artículo de Ramiro Rivera Molina. América Latina enfrenta una cuarta ola criminal que amenaza la democracia, dice un estudio de Douglas Farah y Pablo Ceballos titulado De las calles al Estado. Como el crimen organizado redefine el juego político en América Latina, publicado por la Fundación Konrad Adenauer en el 2025. El crimen organizado transnacional, COD, ya no actúa de manera marginal. Es una inminente amenaza en calles, barrios, campos, negocios y alcanza al Estado. No opera en la penumbra o a media luz. Está presente en el tejido social, en sectores sociales y económicos, de manera notoria o invisible se ha incrustado en la fuerza pública, instituciones, organismos, gobiernos, en el Estado. Su inminencia es de tal magnitud que capturan instituciones del Estado, cooptan instituciones e incluso someten a estados enteros. Se ha propagado con inadvertida rapidez, erosionando las bases de la institucionalidad democrática, de por sí vulnerable. Se ha extendido silenciosamente sin ser percibido. Como un virus que se aloja, se propaga y destruye las débiles defensas de la institucionalidad hasta extender su letal secuela corrosiva hacia la aniquilación. Parte del raquitismo institucional en América Latina ha sido el auge del populismo autoritario que irrumpió en el sistema representativo de países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, durante el esplendor del socialismo del siglo XXI y su coalición con el terrorismo de las FARC, otrora agrupación armada de inspiración marxista y guevarista, convertida ahora en siniestra organización criminal que produce, administra y comercializa la cocaína que se exporta al resto del mundo. El sentido de la lucha contra las estructuras criminales del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos conexos no puede ser desvinculada de las disparidades sociales, las carencias y la ausencia del Estado. Veamos, según la publicación mencionada, cuáles han sido las 4 olas del COD. La primera, liderada por Pablo Escobar y el denominado Cartel de Medellín, es una etapa fundacional. Dicen los autores, aquel periodo de tráfico intensivo de cocaína a los Estados Unidos a través de las rutas del Caribe. Fue implacable y sangrienta con una capacidad de corrupción destructiva. La segunda, con la presencia del Cartel de Cali, más refinado y complejo que abrió nuevas rutas de tráfico por Centroamérica y México. Marcó una mayor sofisticación profesional del funesto negocio,
y una expansión logística más silenciosa pero igualmente poderosa con grupos criminales de origen mexicano que surgieron como operadoras. Su fiereza se naturalizó al trasladarse al espectáculo glorificado y romantizado en series y películas. La repugnancia embellecida. La tercera, vinculada al movimiento bolivariano de Hugo Chávez, donde emergen formas de Estado criminalizado, países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, aliados con las FARC, convirtiendo la producción y el tráfico de cocaína en parte del engranaje del poder. Grupos que se cobijaron en Ecuador con la elegante credencial de la ciudadanía universal, la puerta rotatoria de la convivencia y un Estado desmantelado en seguridad. El reciente reporte del New York Times relata la tragedia configurada y extendida en el periodo presidencial de Rafael Correa Delgado. Y la cuarta se distingue con la penetración de brazos extrarregionales como las mafias europeas, albanesas, turcas y asiáticas en estrecha coordinación y complementación con organizaciones criminales de Colombia y México. En nuestro país sincronizan y acuerdan con algunas de las bandas ya catalogadas como terroristas: choneros, lobos, lagartos, tiguerones, latinquins, fatales, águilas, Mafia 18, tiburones, gángsters, chone killers. Artículo de Ramiro Rivera Molina. Exceso militar o crimen de Estado. Roberto Aguilar, El Expreso. Hay quien asegura que el crimen cometido contra Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los 4 de las Malvinas, el menor de 11 años, el mayor de 15, es un hecho único y aislado en las Fuerzas Armadas. Así se dice, que otra cosa se podría decir, en alguno de los medios que compró el gobierno. Suena tranquilizador, pero es mentira. La verdad es muy distinta y ha sido documentada. La verdad es que el procedimiento del que fueron víctimas estos chicos no es un exceso de un pelotón aislado. Es un patrón de comportamiento que han aplicado militares en multitud de casos. Quien no lo vea es ciego o encubridor. A los 4 de las Malvinas los capturaron sin sujeción a norma alguna, atropello mucho más grave en este caso pues implica la omisión de protocolos específicos para menores de edad, como la notificación inmediata a sus padres o el obligatorio traslado del caso a la policía especializada. Luego los llevaron a 40 kilómetros de su casa hasta el oscuro recodo de una desolada carretera secundaria, donde los torturaron y los abandonaron desnudos y golpeados en el exacto lugar donde minutos más tarde los recogieron los mafiosos que los buscaban para asesinarlos. Olvidemos este último detalle, el más importante, el asesinato. Todo lo anterior, la captura, el traslado, la tortura y el abandono es el procedimiento común de la inmensa mayoría de los casos de desaparición forzada denunciados en el país. Alrededor de una treintena, 5 de los cuales han sido minuciosamente documentados por Amnistía Internacional. En todos ellos se repite el mismo patrón hasta en sus mínimos detalles: la camioneta blanca y la camioneta gris, la desnudez y la tortura. No es un caso único y aislado, como dicen los bien pagados irresponsables que pretenden lavarle la cara al gobierno. Es lo que los militares hacen y una y otra vez. En Guayas, en Esmeraldas, en Los Ríos, ese es su método. Añádese al encubrimiento de las autoridades. En los 5 casos de Amnistía Internacional, el Ministerio del Interior respondió a los reclamos de los familiares diciendo que se trataba de información reservada. Y se completará el cuadro del crimen de Estado. El último lunes, la justicia tiene previsto dictar sentencia sobre este caso y establecer el grado de participación de cada uno de los 16 militares implicados. Sin embargo, quedará sin castigo, ni siquiera simbólico, el responsable político del crimen, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que no solo encubrió el crimen mientras pudo, callando y multiplicando pistas falsas, sino que alentó la campaña de desprestigio contra las víctimas, difundiendo la calumnia de que eran delincuentes. Y lo peor, se presentó en cadena nacional, rodeado de militares, a amenazar a la jueza que había declarado el caso como uno de desaparición forzada. Despreciable pedazo de Diosdado Cabello en versión de bolsillo. Ahí sigue Lofredo, pontificando sobre la seguridad mientras los influencers pagados del gobierno le lavan la cara y el presidente no se da por enterado. Daniel Noboa pasará a la historia por este caso, nada más ha hecho que importe más que este crimen. Si por lo menos echara a este ministro manchado, algún atenuante tendría, pero es incapaz de verlo. Roberto Aguilar, El Expreso.
El ejército de Estados Unidos informó que 4 personas murieron tras un ataque contra una embarcación acusada de traficar drogas en el este del Océano Pacífico. Donald Trump defendió la operación y aseguró que se trata de una escalada necesaria para frenar el narcotráfico. Según dijo, Estados Unidos ya estaría inmerso en un conflicto armado con los cárteles de la droga. En paralelo, las tensiones con Venezuela siguen aumentando. Trump se mostró dispuesto a autorizar ataques en tierra y esta semana ordenó el bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen del país. El presidente prometió mantener la presión militar hasta que Venezuela entregue a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos, aunque no explicó por qué considera que Washington tiene derecho a exigirlos. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. La administración Trump enfrenta ahora un mayor escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso, especialmente por la campaña de ataques contra las embarcaciones. Este miércoles los republicanos en la Cámara de Representantes rechazaron resoluciones impulsadas por los demócratas que habrían obligado al gobierno a pedir autorización del Congreso antes de continuar con estas acciones. Por último, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth defendieron la campaña y la calificaron como un éxito contra el narcotráfico, aunque no detallaron ante el Congreso cuáles son los objetivos finales de Estados Unidos respecto a Venezuela. El sector turístico ha alcanzado cifras récord este año en Hungría. A comienzos de diciembre se superaron los 18 millones de pernoctaciones y la temporada navideña continúa en pleno apogeo. España, Andalucía. Y los mercados navideños de Budapest están llenos de visitantes extranjeros. I like the Budapest because of the people. The citizens here is really helpful, so friendly. Yeah. Well, we just really wanted a chance to experience the Christmas holidays with the family, and what better way than we're doing a Christmas river cruise. So we're starting here in Budapest to Vienna. Según expertos, algunas zonas de Budapest ya sufren los efectos de la masificación turística, con un número de visitantes que supera la capacidad de la comunidad local y empieza a generar tensiones en la vida cotidiana de los barrios. Ez annak köszönhető, hogy erre vonatkozóan a szabályozás azért nem túl erős, vagy nagyon pontszerű, tehát vannak kerületek, ahol bevezettek már erre bizonyos szabályokat, nyitvatartási időket a bároknál például, van, ahol meg egyáltalán nem. El turismo es el sector que más crece en Hungría. La mitad de los visitantes son extranjeros y la otra mitad nacionales. El 38% llega a Budapest, mientras que el destino rural más popular es la región del lago Balatón. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha prometido una respuesta firme y contundente contra la incitación al odio tras el ataque perpetrado contra una celebración judía en la playa de Bondi en Sydney, un atentado que dejó 15 personas muertas y conmocionó al país. Firstly, the Attorney General and Minister for Home Affairs will develop a package of legislative reforms to crack down on those who spread hate, division and radicalisation. El ministro del Interior obtendrá nuevos poderes para cancelar visados a quienes difundan el odio y se creará un grupo de trabajo para reforzar la respuesta del sistema educativo contra el antisemitismo. Las reformas también contemplan penas más duras, un nuevo delito federal de incitación agravada al odio y el agravamiento de las sentencias por amenazas y acoso en línea. Hollywood está cambiando irrevocablemente. Después de más de medio siglo, la cadena estadounidense ABC cederá los derechos de emisión de los Oscar a YouTube a partir de 2029. En 2028, el canal de televisión propiedad de Disney retransmitirá la 100ª edición de los premios de la Academia, poniendo fin a una era. Con la pérdida de la televisión, la audiencia de la gala ha disminuido año tras año, pero gracias a YouTube, 2.000 millones de personas pueden ver en directo la entrega de las estatuillas doradas de forma totalmente gratuita.
El portal de intercambio de vídeos tiene previsto lanzar una campaña de 1 año de duración para los Oscar, con podcast, entrevistas a estrellas y reportajes entre bastidores, en la que también participarán famosos influyentes. Esto hará que los premios sean más accesibles, ya que contarán con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas. Es un movimiento que hará que Hollywood, tímido desde hace tiempo con el streaming, incline la cabeza ante la nueva tendencia. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.